Hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos visto su misericordia, pregunta por pregunta. Y pues yo quisiera poner en su mente en este tiempo que lo que escribió el hermano Bedón salió primeramente de la Escritura. Cada pregunta, cada respuesta, el hermano la fijó en la Escritura. Y podemos ver en el catecismo que todo tiene un orden. El hermano no formuló las preguntas al azar, ni dio las respuestas al azar, sino él dio un orden que es un todo. Entonces, es lo que yo quisiera que ustedes tuvieran en mente. Creo que algunos ya lo hemos captado, a lo mejor otros no, pero quisiera que eso sea claro en sus mentes, que una pregunta nos lleva a otra pregunta, y una pregunta nos lleva a una pregunta en un orden, como un rompecabezas, que son varias piezas, pero que es una sola figura al final de cuentas. Entonces eso quisiera poner en sus mentes, hermano, para que ustedes vayan viendo, si el Señor quiere, ese orden en nuestro catecismo, y así conozcamos más a nuestro Dios y también nos deleitemos en el contenido que tiene este catecismo y entendamos nuestra herencia bautista. Amén, hermanos. Amén. Retrocederé un poco, hermano, a lo que ya hemos visto, para así mostrarles lo que he comentado. Recordemos que la pregunta 8 nos enseña que solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La pregunta 9 responde cuántas personas hay en este único Dios. Hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos son un solo Dios. Amén. La pregunta 10 nos enseña que este trino Dios, según su propósito eterno, ha decretado conforme a su voluntad todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. Y esto Dios lo ha hecho desde la eternidad. Desde antes de que todo fuese, el Dios decretó. Es un mandato divino que Dios dio de todo lo que sucede desde el principio hasta el final. Y quiero darles una definición de lo que es el decreto divino. Dice: orden o mandato de autoridad divina, el cual nada ni nadie puede impedir su cumplimiento, y así suceda todo lo que Dios ha prefijado en la eternidad. Todo lo que ha sucedido desde el principio hasta hoy y lo que sucederá ya fue mandado de parte de Dios. Nada va a poder que no se cumpla ese decreto. Todo lo que ha sucedido como tal, Dios ya lo prefijó. La pregunta 11 nos enseña que el trino Dios lleva a cabo sus decretos de 2 maneras. Es lo que vimos la semana pasada: por medio de las obras de la creación y por medio de la providencia. Ya la providencia la vamos a ver en unas 2 preguntas más adelante, pero ahorita, como dice, vamos a ver lo que es la creación, es en lo que vamos a abordar, pero quisiera darles nada más qué es la providencia para que la tuvieran en mente. Providencia, y esto sale de la Confesión de 1689, dice: Dios es el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, para cumplir sus decretos. El Señor decretó, y por medio de la providencia el Señor ejecuta lo que Él decretó. Amén. Y ya para empezar a desarrollar nuestra pregunta 12, veamos lo que Bedón dice sobre la creación. Vamos a enfocarnos en la creación, en que Dios decretó, y ese decreto Dios lo va a mostrar visiblemente por medio de la creación. Dice Bedón: la creación fue la primera obra externa en la que Dios comenzó a ejecutar sus decretos. Eso es lo que dice Bedón en el catecismo. Y ahora sí vamos a nuestra pregunta 12. ¿Qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Amén. Voy a desarrollar este contenido de esta pregunta. Dice: ¿qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo. Hasta ahí es las primeras palabras que nos dice esta pregunta.
La obra de la creación es que Dios hizo. Dios decreta y Dios ahora va a llevar a cabo lo que Él ha decretado, como ya hemos visto. Dice, Dios, y solo Dios hizo el universo y todas las cosas que en él hay. No el Big Bang, no la evolución, ni no otras teorías, sino solo Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Todas las cosas. Eso es lo que hizo Dios, todas las cosas. Ahora, Dios, lógicamente, cuando alguien va a crear algo, a hacer algo, utiliza cosas ya existentes para poder llevar a cabo su obra. Por ejemplo, un edificio. Un edificio se utiliza varilla, cemento, incluso mano de obra. La pregunta aquí es, ¿pero Dios qué utilizó para poder llevar su obra a cabo? La pregunta nos dice que Dios creó todas las cosas de la nada. No había nada existente para que Dios hiciese algo. Él de la nada hizo todo. Veamos a ese Dios, por así decirlo, querer crear ese edificio. Él solamente dijo, como ahorita vamos a ver, y el edificio fue hecho. Pues así fue la creación. La creación, Dios dijo y es hecho. Y si no había nada para crear algo, entonces, ¿cómo lo hizo? Por la palabra de su poder. Hemos dicho que Dios dice y es hecho. Y esto lo podemos ver en todo el Génesis, como Dios día con día, Él dice en el primer día, dijo Dios y se hizo, dijo Dios y se hizo, así hasta el sexto día. E incluso cuando el centurión fue a Cristo a pedirle sanidad para uno de sus sirvientes, Él le dijo que si Él lo decía, sería hecho. Entonces Dios dice y es hecho, así como lo ha hecho en la creación. Amén. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En el lapso de 6 días. 6 días literales de 24 horas. ¿Ok? Ese es como tal lo que dice, lo que abarca esta pregunta. ¿Y cómo fueron todas las cosas que Dios hizo? Todas muy buenas. Eso es lo que Dios dice cuando termina la creación, que Él vio que fue bueno en gran manera. Teniendo claro esto, vamos a leer el primer bloque de preguntas y veamos cómo Dios creó desde lo insignificante hasta lo más sublime, ya sea visible o invisible. Esto de visible y invisible no viene en el catecismo, pero yo quise añadirlo para comentarlo ahorita, unas cosas que nosotros no podemos ver, pero que Dios las ha creado. Unos dicen que lo que no se puede ver son los planetas o cosas que no perciben nuestros sentidos, nuestros ojos. Es erróneo. Lo que no se ve habla de el sentido espiritual. Habla de los ángeles y habla de cosas que nosotros, del alma del hombre, de cosas que nosotros espiritualmente no vemos. Los planetas y cosas que no perciben nuestros ojos como tales sí se pueden ver, son cosas que son palpables, son materia. Lo que no se puede ver es inmaterial. Quería comentarles eso. Dice, ¿creó Dios el mundo? Sí. Sí. Hebreos 1:10 dice, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Y creó Dios todas las cosas que están en él? Sí. Hechos 17:24 dice, Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. ¿Creó él el alma del hombre? Sí. Zacarías 12:1, es él quien forma el espíritu del hombre dentro de él. Es por eso que yo añadí lo invisible, porque Dios formó el alma del hombre, el espíritu del hombre, cosa que nosotros no podemos ver. Nosotros sabemos que hay un espíritu dentro de nosotros, pero no lo podemos ver. Solamente sabemos que está en nosotros porque vivimos. Amén. Dice, ¿y creó el cuerpo del hombre?
La respuesta es sí. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No es la cita que viene en el catecismo, pero yo creo firmemente que cuando Dios toma al hombre y lo forma de la tierra, crea el cuerpo del ser humano. Inmediatamente sopla aliento de vida y es el alma. Por eso tomé esto, porque para mí fue más específico que Dios formó al hombre del polvo, formando primeramente su cuerpo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Creó él los ángeles más encumbrados? La respuesta es sí. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice aquí los ángeles más encumbrados. También son seres espirituales. Más encumbrados, la palabra encumbrado quiere decir alto, elevado o superior. Habla de poder, habla de un ser que está sobre otro ser, habla de una posición, también habla de un cargo, justamente como dice la palabra encumbrar. Encumbrar significa ensalzar, engrandecer a alguien con honores y cargos elevados. Los ángeles más encumbrados que Dios hizo les dio cargos y les dio algo específico para que ellos llevaran a cabo. La Biblia nos muestra varios ángeles, arcángeles y querubines. Yo aquí anoté cómo el arcángel Miguel era un príncipe de guerra. Dice que había lucha en el cielo y el arcángel Miguel es el que estaba al frente de esa guerra. Entonces Dios lo elevó, lo alzó para que él pudiera cumplir eso, pero subordinado al Señor. Amén. El ángel Gabriel es un mensajero de Dios. Recordemos que ese ángel es el que daba mensaje al pueblo de Israel. Incluso fue el que le dio el mensaje a María de que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, y le dijo que se llamaría Jesús. Entonces ese cargo se lo dio el Señor. Amén. Y pues bueno, conocemos lo que es un querubín, y conocemos que Satanás antes era un querubín en el cielo, pero que Dios lo desterró. Dios no creó un demonio, sino creó un querubín, que la palabra lo dice, protector. Y ese cargo se lo dio el Señor. El punto aquí es que Dios creó todos esos magníficos seres. Aún Él, su poderosa mano, lo hizo con todas las propiedades para que ellos puedan llevar a cabo lo que Dios mandó que hiciesen. Es lo que Dios hizo. Amén, hermanos. Amén. Dice: ¿creó los insectos más insignificantes? Sí. Génesis 1:25 dice: hizo Dios todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Hasta aquí sí pudimos ver cómo Dios hizo desde lo más insignificante hasta lo más sublime, pero que Él es el creador, que Él hizo, que todo lo que Él ha creado solamente dijo y fue hecho. Amén. Entonces dice la última pregunta de nuestro primer bloque: ¿fue aprobado por la omnisciencia lo que fue forjado por la omnipotencia? Dice la respuesta: sí. Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿De qué nos habla esta pregunta? Recordemos que la omnisciencia es el conocimiento absoluto que Dios tiene de todas las cosas, y la omnipotencia es el infinito poder de Dios. Bueno, de manera que esta pregunta se refiere a que Dios, teniendo el conocimiento absoluto de todas las cosas, vio que todo lo que había creado con su infinito poder era bueno en gran manera. O sea, que podemos decir que Dios, conociendo todas las cosas, aprobó lo que con su infinito poder Él creó. Dios, al tener conocimiento de todas las cosas y al conocer lo que era bueno, Él, al hacerlo por medio de su poder, Él aprobó lo que hizo. Por eso dice al último que fue bueno en gran manera. Amén.
Vamos a bloque 2 de nuestro catecismo. Dice, ¿necesitó Dios alguna ayuda en su obra? La respuesta es no. Génesis 1:1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio, ¿quién dice la palabra? ¿Creó quién? Dios, los cielos y la tierra. Aquí también es significativo que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada ni nadie en la tierra. Incluso en Job 38:4 dice, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No había nada ni nadie para que el Señor tomara de esa persona para que le ayudara a hacer la creación. Solamente Dios llevó a cabo su obra. La siguiente pregunta dice, ¿hizo Él todas las cosas a partir de la nada? Sí. Hebreos 11:3 dice, lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Como ya vimos, Dios no utilizó nada para crear, sino que Él solo dijo y fue hecho, solo de la nada. La siguiente pregunta dice, ¿hizo Él todas las cosas por su palabra? Sí. Sí. Génesis 1:3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es impresionante, hermanos. Es impresionante que solamente el Señor diga y se ha hecho. Ya lo he comentado varias veces, pero es totalmente impresionante. Asombrémonos en este Señor. ¿Hizo Él todas las cosas por su palabra? Sí. ¿Hizo Él todas las cosas en 6 días? Sí. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. La siguiente pregunta dice, ¿designó Él a cada criatura su puesto y uso apropiados? La respuesta es sí. Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Hermanos, esta pregunta nos habla del perfecto orden que Dios ha establecido en su creación, poniendo cada cosa en su lugar y dándole su uso apropiado. Tenemos un Dios de un orden perfecto, y Él al crear a cada cosa la puso en su lugar y le dio el qué hacer. Incluso por eso aquí Génesis dice, por tanto, perdón. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, hablando del sol y de la luna, y sean para señales, para estaciones, para días y para años. El sol y la luna iban a separar lo que son las horas, lo que son los años, las estaciones. Para eso las hizo Dios, y para que diesen luz. Una señoreara en la mañana y otra señoreara en la noche. Incluso este orden lo podemos ver en Adán y en esta Eva, en el hombre y la mujer. Cómo es que Dios en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Dios formó un hombre y una mujer para que estén solos? No. Dice para que sean una sola carne. Y también en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, etc. Dios les dijo que ellos tenían que gobernar, sojuzgarla, cuidar la tierra y multiplicarse. Ese fue el orden que Dios estableció. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer que lo hiciera, y así Dios lo hizo con toda la creación. Es lo que podemos ver por medio de esta pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿continúa Dios creando? La respuesta es no. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hermanos, Dios ya no sigue creando, Él ya creó todo, y lo creó, como ya vimos, todo bueno y en gran manera. Y gracias a Dios que tenemos un Dios bueno, y que Él todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto, y sabemos que todo lo que sucede, por lo que ya se ha orado, y todo lo que podemos ver, incluso cuánto lamentablemente por causa de nuestro pecado seguimos haciendo, es culpa de los seres humanos, no del Señor. El Señor hizo todo bueno y en gran manera, pero demos la gloria al Señor porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz
para redimir a hombres para su gloria. Y ahora entendamos y conozcamos a este Dios que creó todas las cosas. Amén, hermanos. Dice ahora, para terminar, hermanos, es apropiado que separemos la obra de la creación y la providencia, ya que Dios ha terminado la obra de la creación, pero Dios no ha culminado aún la providencia. Dios sigue manifestando su providencia todos los días, y quería dejarles eso en mente para que ya se introdujera la otra pregunta. Amén, hermanos. Amén.